En noviembre de 1619, Europa se congela bajo el puño de la pequeña edad de hielo y arde en las llamas de la Guerra de los 30 años. En una pequeña ciudad al sur de Alemania, no lejos de Ulm, un joven oficial francés busca la manera de salvarse del frío penetrante. Encuentra un único lugar cálido, una gran estufa de ladrillo típica de las casas alemanas de la época, y se mete dentro, en su espaciosa y caldeada cavidad. Pasa allí todo el día, aislado de los sonidos de la guerra, de la luz y del ajetreo del mundo exterior. Y en esa oscuridad y silencio ocurre un evento que cambiará la historia de la humanidad con más fuerza que cualquier batalla. El joven decide cometer un suicidio intelectual. Se niega a creer en sus propios ojos, en sus oídos, en su memoria, en sus maestros e incluso en el hecho mismo de que tiene un cuerpo. Destruye su mundo hasta los cimientos para encontrar un único punto de apoyo que no se desmorone en polvo. Y lo encuentra. En el momento en que formula la frase «pienso, luego existo», la Edad Media termina. Comienza la Edad Moderna, la época en la que vivimos hasta el día de hoy. Hola amigos, bienvenidos al canal donde hablamos de cosas complejas con un lenguaje sencillo. Hoy analizaremos la vida y las ideas de René Descartes, el hombre a quien con razón llaman el padre de la filosofía moderna. Si os interesan las historias sobre cómo un solo pensamiento puede cambiar una civilización, dadle like a este vídeo y suscribíos al canal. Esto nos ayuda a crear más contenido de calidad. Y mientras empezamos, haceos una pregunta. ¿Habéis intentado alguna vez dudar absolutamente de todo lo que os rodea para comprobar qué queda al final? René Descartes vino al mundo el 31 de marzo de 1596 en la localidad de La Haye, en Touraine, en Francia. Su camino vital concluyó el 11 de febrero de 1650 en la fría Estocolmo. 54 años de vida, un plazo bastante corto para los estándares de la historia, pero fue precisamente en este lapso de tiempo donde encajó un grandioso y tectónico cambio en la conciencia europea. Descartes no es simplemente un filósofo con peluca polvorienta cuyos retratos cuelgan en los gabinetes de literatura. Es un símbolo vivo de la transición, un puente tendido desde la oscura y dogmática escolástica de la Edad Media hacia el radiante racionalismo de los nuevos tiempos. Para entender la magnitud de la figura de Descartes, hay que imaginar claramente la época en la que vivió. El comienzo del siglo XVII es un tiempo de total incertidumbre. El viejo mundo se desmoronaba. Los recientes descubrimientos de Copérnico, Kepler y Galileo habían destruido la acogedora imagen del universo donde la Tierra era el centro y el ser humano la corona de la creación cuidada por Dios. De repente, resultó que la Tierra no era más que una mota de polvo corriendo por un vacío infinito. La Iglesia, que durante siglos había sido la garante de la verdad, se había escindido como resultado de la Reforma. Católicos y protestantes se mataban por miles, y cada bando afirmaba que Dios estaba con ellos. La autoridad de Aristóteles, sobre cuya física se sostuvo toda la ciencia durante 2000 años, comenzó a desmoronarse bajo los golpes de nuevos experimentos. El hombre de aquella época perdió el suelo bajo sus pies. Ya no tenía en qué apoyarse, ni en las sagradas escrituras, que se interpretaban de formas distintas, ni en la ciencia de los antiguos, que resultó ser errónea, ni en sus propios sentidos, que, como se vio, podían engañar mostrando que el sol giraba alrededor de la Tierra. Precisamente en este momento de desesperación histórica y caos aparece René Descartes. Su influencia en el desarrollo del pensamiento occidental se compara a menudo con la de Aristóteles en la antigüedad. Si buscamos analogías en tiempos más cercanos a nosotros, por la magnitud de su impacto en las mentes, se le puede poner en la misma fila que a Karl Marx o Sigmund Freud. Pero Descartes fue más lejos que todos ellos. No solo propuso una nueva teoría, propuso una nueva forma de pensar. Se convirtió en la persona que, literalmente, pulsó el botón de reinicio para toda la cultura europea. Descartes fue la encarnación del genio universal, de esos que ya no se encuentran hoy en día. La ciencia moderna exige una especialización estrecha, pero Descartes era simultáneamente un brillante matemático, físico teórico, fisiólogo experimental, jurista y militar profesional. Manejaba la espada con la misma seguridad que la pluma de ganso. Diseñaba máquinas de asedio y, justo allí, en las pausas entre combates, reflexionaba sobre la naturaleza de la luz y las leyes de la óptica. Esta síntesis de práctico y teórico, de soldado y sabio, creó una aleación de carácter única.
En él se combinaba la fría disciplina del hombre militar con la valentía desenfrenada del investigador, dispuesto a desafiar tradiciones de muchos siglos. El mayor logro de Descartes es la creación de un nuevo sistema de coordenadas, tanto en el sentido literal y matemático como en el filosófico. Antes de él, la filosofía era la sirvienta de la teología. Los hombres sabios gastaban sus vidas tratando de conciliar citas de la Biblia con textos de los antiguos griegos. Descartes, en cambio, declaró: «Basta». Propuso comenzar la filosofía desde una hoja en blanco, desde cero. Desechó todos los libros, todas las autoridades, todo el conocimiento acumulado y dijo: «Creeré solo en aquello que mi propia razón reconozca como claro y distinto». Fue un acto de increíble audacia intelectual. Puso a la razón humana en el lugar que antes ocupaban Dios y la Iglesia. Precisamente con Descartes comienza lo que llamamos antropocentrismo en la ciencia. El ser humano se convierte en el centro del conocimiento. No es el mundo el que nos dicta sus leyes, sino nosotros quienes, usando las herramientas de la razón y las matemáticas, conocemos el mundo y lo sometemos. La famosa frase de Descartes sobre que los humanos deben convertirse en dueños y señores de la naturaleza definió el vector de desarrollo de nuestra civilización para los siguientes 400 años. Toda nuestra tecnología moderna, la medicina, nuestra fe en el progreso y en la fuerza de la ciencia, todo esto crece de esa semilla que sembró Descartes. Pero Descartes no era un lógico seco. Su vida está llena de aventuras y peregrinajes. No se quedó sentado en una torre universitaria. Llamaba a sus viajes la lectura del gran libro del mundo. Se codeaba con reyes y con simples soldados. Vivía en el ruidoso París y en tranquilas aldeas holandesas, escondiéndose de la Inquisición y de admiradores molestos. Era un hombre que valoraba la libertad por encima de todo, la libertad de pensamiento y la libertad individual. Incluso su muerte en Suecia, a donde viajó por invitación de la reina Cristina, se convirtió en una especie de símbolo de su lealtad al deber de la Ilustración, a pesar de un clima letal para su salud. Hoy analizaremos no solo su biografía, sino también la revolución que llevó a cabo. Veremos cómo unió el álgebra y la geometría, regalándonos la posibilidad de describir el espacio con números. Descubriremos cómo probó la existencia de Dios mediante la lógica, sin recurrir a la fe. Entenderemos por qué consideraba a los animales mecanismos complejos sin alma y cómo esta convicción abrió el camino a la fisiología moderna. Analizaremos su doctrina sobre las pasiones y sabremos cómo, según Descartes, la razón puede y debe gobernar las emociones. Pero lo más importante, recorreremos con él el camino de aquel soldado en la estufa, el camino de la duda radical. Veremos cómo se puede destruir una falsa certeza para construir en su lugar el edificio del conocimiento verdadero. Descartes demostró que la duda no es un signo de debilidad, sino la herramienta de conocimiento más poderosa disponible para el ser humano. En la era de las noticias falsas, el ruido informativo y las manipulaciones, el método de Descartes se vuelve más actual que nunca. La capacidad de filtrar lo falso, verificar los hechos y apoyarse solo en lo fidedigno es esa habilidad que nos enseña el filósofo que vivió hace 4 siglos. Así pues, comenzamos nuestra inmersión en el siglo XVII. El siglo de las espadas y los mosquetes, el siglo de las hogueras de la Inquisición y los primeros telescopios, el siglo en que un hombre decidió que su propio pensamiento era suficiente para probar la existencia de todo un universo. La historia de René Descartes comienza con una tragedia que en gran medida definió su carácter cerrado y contemplativo. Nació el 31 de marzo de 1596 y solo 13 meses después, su madre, Jeanne Brochard, falleció de tuberculosis. Tras ella, pocos días después, murió también el hermano recién nacido de René. El niño quedó medio huérfano, heredando de su madre no solo la piel pálida y la tos seca, sino también una fortuna considerable que más tarde le permitiría llevar una vida independiente. Su padre, Joaquim Descartes, consejero del Parlamento de Bretaña, pronto se volvió a casar, y de la educación del pequeño René se ocupó su abuela materna. La infancia de Descartes transcurrió a la sombra de la enfermedad. Los médicos no daban pronósticos esperanzadores, suponiendo que el débil niño no llegaría a la adolescencia. El padre, viendo la fragilidad de su hijo y su constante inclinación a preguntar por las causas de las cosas, lo llamaba con tristeza y ternura su pequeño filósofo. Debido a su mala salud, René fue eximido de las duras cargas físicas habituales para los niños de aquella época y pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín, observando la naturaleza,
o en su habitación. En el año 1606, cuando René cumplió 10 años, su padre lo envió al Colegio Real de la Flèche. No era una simple institución educativa, sino una de las mejores escuelas jesuitas de toda Europa, fundada por el rey Enrique IV. Los jesuitas eran famosos por su estricta disciplina y su magnífico programa educativo, que combinaba humanidades, teología y filosofía. Aquí estudiaban los hijos de la élite francesa, futuros estadistas y jerarcas eclesiásticos. Entre los muros de la Flèche, el joven Descartes pasó 8 años y medio. Se sumergió en el estudio del latín y el griego, la retórica y la poesía, la historia y la música. Pero la asignatura principal era la filosofía escolástica, una compleja mezcla de teología cristiana y lógica aristotélica. A los alumnos se les explicaba el funcionamiento del mundo a través de citas de antiguas autoridades e infinitos silogismos. Descartes era un alumno brillante. Captaba el material más rápido que los demás, pero fue precisamente aquí, en el centro de la erudición europea, donde nació en él la primera semilla de la duda. Veía que incluso los profesores más sabios a menudo no podían ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales, ocultando la falta de conocimiento tras términos complejos. Sin embargo, la dirección del colegio hizo una excepción con aquel niño enfermizo pero talentoso, una excepción que jugó un papel decisivo en la historia de la filosofía. El rector, el padre Charlet, notó la frágil constitución de René y le permitió oficialmente no levantarse para la oración matutina junto con el resto de los alumnos. Mientras otros estudiantes a las 5 de la mañana temblaban de frío en salas oscuras, Descartes se quedaba en su cama caliente hasta las 10 u 11 de la mañana. Dedicaba estas tranquilas horas matutinas no a dormir, sino a reflexionar y leer. Fue precisamente en este hábito, permanecer en reposo y concentrarse en sus propios pensamientos, donde se formó el método de trabajo intelectual profundo que Descartes conservaría toda su vida. Un lugar especial en sus estudios lo ocupaba las matemáticas. A diferencia de la filosofía y la ética, donde reinaban las disputas y los desacuerdos, las matemáticas cautivaron a Descartes por su claridad e irrefutabilidad. Aquí 2 más 2 siempre eran 4. Y esto no dependía de la opinión de las autoridades. El joven se sorprendía de que sobre un cimiento tan firme como las matemáticas no se hubiera construido hasta entonces nada más significativo que la mecánica para la construcción de fortalezas. Ya entonces comenzó a soñar con aplicar el rigor matemático al conocimiento de todo el universo. En el año 1614, Descartes, a los 18 años, abandonó los muros del colegio. Más tarde escribiría que salió de la Flèche con una conclusión principal. Había descubierto su propia ignorancia. A pesar de los años de estudio tenaz, sentía que no sabía absolutamente nada cierto sobre el mundo, excepto las verdades matemáticas. Siguiendo la voluntad de su padre, que veía a su hijo como jurista, René se dirigió a la Universidad de Poitiers. Allí estudió Derecho Civil y Canónico. En noviembre de 1616, defendió con éxito sus tesis y obtuvo el grado de bachiller y licenciado en Derecho. Ante él se abría una carrera brillante. Podía convertirse en abogado, comprar el cargo de consejero en el Parlamento, como su padre y su hermano mayor, y llevar la vida tranquila y acomodada de un noble de provincias. Pero Descartes tomó una decisión que conmocionó a su familia. Rechazó categóricamente la práctica jurídica y la carrera eclesiástica. El joven declaró que la erudición libresca le había dado muy pocas respuestas a las preguntas reales de la vida. Tiró los libros de texto y decidió buscar el conocimiento no en bibliotecas polvorientas, sino en sí mismo y en el gran libro del mundo. En su carácter en ese momento se manifestó una combinación asombrosa. El orgullo aristocrático de un noble que no desea dedicarse a un oficio aburrido y la audacia de un pensador dispuesto a rechazar el camino aceptado en pos de la verdad. Quería ver diferentes países, diferentes cortes, observar a personas de diferentes temperamentos y condiciones. Y para un noble de su tiempo existía una sola forma de hacer esto sin perder el honor: hacerse militar. En el año 1618, René Descartes, de 22 años, llegó a los Países Bajos, a la ciudad de Breda. Decidió comenzar su libro del mundo con el servicio militar y se alistó como voluntario en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau. Era una elección inusual para un católico servir en un ejército protestante, pero en aquel tiempo había una tregua entre España y los Países Bajos, y Breda se consideraba el centro de la ingeniería militar y las matemáticas.
Descartes ingresó al servicio no como un simple soldado, sino como un noble voluntario. Se mantenía a sí mismo. Tenía un sirviente y no estaba obligado a realizar trabajos sucios. En lugar de la instrucción militar, le interesaban más la balística, la fortificación y la mecánica aplicada. Fue precisamente en Breda donde ocurrió el encuentro que despertó el genio dormido de Descartes. Un día, en la calle, vio una multitud reunida ante un cartel con un problema matemático. En aquella época era costumbre colgar problemas complejos públicamente, desafiando a los interesados a un duelo intelectual. Descartes, que dominaba poco el holandés, pidió a un hombre que estaba a su lado que le tradujera las condiciones del problema al latín. Este hombre resultó ser Isaac Bigman, médico y director de la escuela local, un científico destacado de su tiempo. Descartes resolvió el problema al instante, lo que asombró a Beckmann. Entre ellos se entabló una estrecha amistad y correspondencia. Beckmann fue el primero que mostró a Descartes cómo aplicar las matemáticas a los problemas físicos, por ejemplo, a la caída de los cuerpos o la presión del agua. Más tarde Descartes le escribiría: «Usted me despertó del sueño». Sin embargo, la vida pacífica duró poco. En Europa se encendía la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Descartes abandonó los Países Bajos y se dirigió a Alemania para unirse al ejército católico del duque Maximiliano de Baviera. Estuvo presente en Frankfurt en la coronación del emperador Fernando II en el año 1619. Más tarde, en los años 1627 y 28, participaría en el famoso asedio de La Rochelle, en Francia, observando las acciones del cardenal Richelieu. Pero fue precisamente el inicio de la guerra en Alemania lo que resultó ser decisivo para su destino. El otoño de 1619 fue severo. El ejército se estableció en los cuarteles de invierno en la ciudad bávara de Oburgo, a orillas del Danubio. Las acciones militares cesaron debido a las nevadas y heladas. Descartes, sin tener obligaciones de servicio, se encontró en total aislamiento. Para salvarse del frío, encontró refugio en una casa donde había una gran estufa. En aquellos tiempos, en Alemania construían enormes estufas de piedra o ladrillo que se calentaban desde fuera, y en su interior creaban un espacio que conservaba el calor durante todo el día. Descartes se metía en esta habitación caldeada, o como dicen algunos biógrafos, en un nicho especial junto a la estufa, y pasaba allí días enteros. El 10 de noviembre de 1619 ocurrió el evento que el propio filósofo consideró el principal de su vida. Estando en el calor y la soledad, aislado del mundo exterior, se sumergió en un estado de profundísima tensión intelectual. Su cerebro, libre de pasiones y preocupaciones, comenzó a buscar un método único para conocer la verdad. Aquella noche, Descartes experimentó 3 sueños vívidos que interpretó como una señal divina. Se le reveló que todas las ciencias están interconectadas y pueden ser unificadas por una lógica matemática universal. En este encierro en la estufa se dio cuenta de que la vieja ciencia, construida sobre libros y citas, era un edificio ruinoso que era imposible reparar. Había que demolerlo por completo y construirlo de nuevo sobre cimientos sólidos. Fue allí, en la espesura bávara, bajo el aullido del viento invernal, donde nació la idea de una ciencia admirable y del método de la duda radical. Descartes salió de su habitación siendo otra persona. Hizo el voto de realizar una peregrinación al santuario de la Virgen María en Loreto en agradecimiento por esta iluminación, un voto que cumplió unos años después. Después de este evento, la carrera militar perdió para él todo sentido, aunque todavía permaneció un tiempo en el ejército y viajó por Hungría, Bohemia y Silesia. Sus pensamientos estaban ocupados solo por la filosofía y las matemáticas. Vendió su hacienda en Francia, invirtió el dinero en bonos seguros, asegurándose una renta modesta pero estable, y decidió dedicar su vida a la búsqueda de la verdad. Comprendió que su vocación no era destruir ciudades, sino construir un nuevo sistema de conocimiento. A partir del año 1628 se estableció definitivamente en los Países Bajos, un país donde reinaba una relativa tolerancia religiosa y libertad de prensa, ideal para el trabajo solitario de un pensador. Habiéndose establecido en los Países Bajos, René Descartes procedió a la realización del que es, quizás, el proyecto intelectual más ambicioso en la historia de la humanidad. Decidió no simplemente complementar la ciencia existente con nuevos descubrimientos o corregir los errores de sus predecesores. Su objetivo era mucho más radical.
demoler todo el edificio del conocimiento humano hasta los cimientos y construirlo de nuevo, pero ya sobre principios completamente diferentes y absolutamente fiables. Descartes razonaba como un arquitecto estricto. Si los cimientos del edificio se han agrietado, no tiene sentido remendar las paredes o volver a pintar la fachada. La casa se derrumbará de todos modos. Hay que destruir todo hasta el suelo, cavar el foso y verter hormigón nuevo. En filosofía, tal demolición fue el método de la duda total o hiperbólica. Descartes decidió considerar falso todo aquello de lo que se pudiera dudar, aunque fuera teóricamente. Comparaba sus convicciones con una cesta de manzanas. Si sospechas que algunas manzanas han empezado a pudrirse, no puedes revisarlas una por una en la oscuridad. La forma más segura es vaciar de la cesta absolutamente toda la fruta, examinar cada una por todos lados y volver a poner solo aquellas de cuya frescura esté seguro al 100%. Lo primero que cayó bajo el golpe fueron los sentidos. Estamos acostumbrados a confiar en nuestros ojos, oídos y manos, pero Descartes hizo una pregunta sencilla. ¿Nos han engañado los sentidos al menos una vez? Indudablemente. Un remo sumergido en el agua parece roto, aunque en realidad es recto. Una torre cuadrada parece redonda desde lejos. Las personas que han perdido extremidades a veces sienten dolor en dedos que no tienen. Si los sentidos nos engañaron una vez, razonaba el filósofo, ¿dónde está la garantía de que no nos están engañando justo ahora? Por consiguiente, los testimonios de los órganos de los sentidos no pueden considerarse el fundamento de la verdad. Los desechamos. El segundo nivel de duda resultó ser aún más profundo. Descartes prestó atención al fenómeno de los sueños. Sentado junto a la chimenea en su bata, se preguntaba, ¿cómo sé que realmente estoy sentado aquí, sosteniendo este papel y sintiendo el calor del fuego? Y es que en sueños a menudo experimentamos sensaciones tan vívidas que parecen absolutamente reales. Podemos volar, hablar con los muertos, sentir dolor o alegría. Y en el momento del sueño creemos sagradamente en lo que ocurre. Descartes llegó a una conclusión aterradora. No existe ni una sola señal fiable que permita distinguir en cualquier momento la vigilia del sueño. Posiblemente toda nuestra vida sea solo un largo y coherente sueño. Esto significaba que la existencia del mundo físico, de nuestro cuerpo y de todos los objetos circundantes también está sujeta a duda. Pero incluso en sueños, 2 más 3 son 5 y un cuadrado tiene 4 lados. Parecería que las verdades matemáticas son inquebrantables. Y aquí Descartes introduce su argumento más poderoso, casi terrorista, la hipótesis del genio maligno o demonio maligno. Imaginemos, escribía, que el mundo no está gobernado por un Dios bondadoso, sino por un ser poderoso, astuto y malintencionado. Este demonio dirige toda su fuerza a inducirme al error. Me sugiere que el cielo es azul, que tengo manos y pies, e incluso que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Pero en realidad no hay nada de esto. O las matemáticas funcionan de otra manera. Si admitimos la existencia de tal engañador, entonces se derrumban incluso la lógica y las matemáticas. Es importante entender que Descartes no estaba loco ni sufría de paranoia. Su duda tenía un carácter exclusivamente metódico. No instaba a la gente a dejar de comer o a esquivar piedras voladoras en la vida real. Era un procedimiento intelectual, un experimento en las condiciones estériles del laboratorio de la razón. Su objetivo no era el escepticismo por el escepticismo, como en los antiguos griegos, que simplemente se negaban a juzgar sobre nada. Al contrario, Descartes anhelaba la certeza, buscaba ese mismo punto de apoyo de Arquímedes con el que se puede mover el mundo. El filósofo buscaba encontrar al menos una afirmación que resistiera el embate de todas estas dudas, algo que siguiera siendo verdadero incluso si dormimos, incluso si nuestros sentidos mienten, e incluso si un demonio todopoderoso intenta con todas sus fuerzas engañarnos. Necesitaba un primer axioma similar a los axiomas en la geometría de Euclides. Claro, distinto y que no requiriera pruebas, del cual se pudieran deducir todos los demás conocimientos sobre el mundo. Hacia el año 1641, cuando salieron sus famosas Meditaciones metafísicas, Descartes había formalizado definitivamente este proceso de purificación de la razón. Se había acorralado en el callejón sin salida de la nada absoluta. No hay cuerpo, no hay mundo, no hay pasado, no hay siquiera certeza en las matemáticas. Quedó suspendido en el vacío. Parecía que no había salida y que la razón estaba condenada a vagar eternamente en la oscuridad.
Pero precisamente en este punto de desesperación límite y máxima concentración estalló la chispa que iluminó toda la cultura europea. Resultó que la duda tiene un límite. En este proceso de destrucción de viejos dogmas, Descartes hizo lo que los escolásticos temían hacer. Dejó al hombre a solas con su pensamiento. Ya no había intermediarios en forma de libros de Aristóteles o dogmas eclesiásticos. Solo había una razón desnuda intentando tantear suelo firme en el pantano de la incertidumbre. Y el siguiente paso de Descartes se convirtió en la pirueta lógica más famosa de la historia de la filosofía. Y he aquí a René Descartes al borde de este abismo intelectual. Ha desechado todo el mundo físico, el cielo, la tierra, su propio cuerpo e incluso las matemáticas. Suponiendo que un cierto genio maligno le toma el pelo, parecería que no queda absolutamente nada. Pero precisamente en este punto de cero absoluto, en el momento de máxima desesperación, su razón tropieza con un obstáculo que es imposible eliminar con ninguna duda. Descartes nota una cosa sencilla. Para dudar hay que existir. El propio proceso de duda es una acción del pensamiento. Si dudo, significa que pienso, y si pienso, significa que soy algo que existe. Incluso si el demonio todopoderoso me engaña en todo, no puede engañarme en que existo en el momento del engaño. Porque para ser engañado hay que ser alguien. No se puede engañar a la nada. Así, en el año 1637, en la famosa obra Discurso del Método, aparece la frase que se convertirá en la afirmación filosófica más conocida de la historia. Je pense, donc je suis. Pienso, luego existo. Más tarde, en la versión latina de las Meditaciones, se transformará en la fórmula acuñada, cogito ergo sum. Ese fue el descubrimiento que Descartes buscó toda su vida. Esa fue la primera verdad que es imposible sacudir con ningún argumento escéptico. Era clara y distinta, como una luz en una habitación oscura. Es importante entender que para Descartes pensar significaba mucho más que simplemente resolver problemas lógicos. Bajo la palabra cogito, entendía todo lo que ocurre en nuestra conciencia. Dudar, entender, afirmar, negar, desear, imaginar e incluso sentir. Si me parece que veo luz o escucho ruido, puedo equivocarme en que la luz y el ruido sean reales. Pero no puedo equivocarme en que me lo parece. El hecho de tener una vivencia en mi conciencia es innegable. Mi conciencia es transparente para sí misma. Este descubrimiento produjo una revolución comparable al giro de Copérnico. Antes de Descartes, en la Antigüedad y la Edad Media, la filosofía se construía alrededor del ser, el cosmos o Dios. El hombre era solo una parte de un enorme sistema, un grano de arena en el universo. La verdad se encontraba en algún lugar fuera, en las estrellas, en las ideas de Platón o en la revelación divina. Descartes invirtió esta pirámide. Hizo del hombre mismo, de su yo interior, el punto de partida. Ahora toda la filosofía y toda la ciencia debían construirse no del mundo al hombre, sino del hombre al mundo. Así nació el subjetivismo y el antropocentrismo de la edad moderna. Descartes declaró: lo único que se nos da de forma inmediata y fidedigna es nuestra propia conciencia. Todo lo demás, el mundo exterior, otras personas, la naturaleza, Dios, necesita demostración. Estamos encerrados dentro de nuestra razón, como en una fortaleza, y solo desde ella podemos intentar tender puentes hacia la realidad. Este fue el nacimiento del individualismo europeo moderno. La personalidad que se autoconciencia se convirtió en el centro del universo. Desde este momento comienza también la historia de la psicología científica. Descartes definió la esencia del hombre no como un animal racional, como creía Aristóteles, o imagen de Dios, como enseñaban los teólogos, sino como una res cogitans, una cosa pensante. La esencia del yo consiste exclusivamente en el pensamiento. El hombre puede no tener cuerpo, pues de su existencia todavía dudamos en esta etapa, pero no puede no tener conciencia. Si dejo de pensar, dejo de existir. Esta verdad no dependía de nada externo. Para decir yo soy, Descartes no necesitaba ni padres, ni Estado, ni iglesia. Era la afirmación de la soberanía absoluta de la razón humana. Encontró aquel punto de apoyo de Arquímedes con el que soñaba. Pero ahora ante él se alzaba una tarea aún más compleja. Había probado que existe como un espíritu pensante, encerrado en la soledad de su propia conciencia. Pero, ¿cómo salir afuera?
¿Cómo probar que más allá de los límites de su mente existe algo más? Árboles, estrellas, otras personas. Porque el solipsismo, la convicción de que solo existo yo, es un callejón sin salida para la ciencia. Y para romper este bloqueo, Descartes tuvo que recurrir a una idea que, al parecer, acababa de rechazar. Necesitó a Dios. René Descartes se encontró en una situación que los filósofos llamarían más tarde solipsismo. Sabía con certeza solo que él mismo existía como una especie de sustancia pensante invisible. Pero más allá de este punto brillaba un vacío aterrador. Todo el resto del mundo, árboles, ciudades, otras personas, el cielo y las estrellas, todo eso podía ser solo una grandiosa alucinación inspirada por el pérfido demonio engañador. Descartes comprendía que sobre el mero hecho de la propia existencia era imposible construir la ciencia. Necesitaba un puente que conectara su yo interior con la realidad objetiva. Y para construir este puente, tuvo que recurrir a la idea que parecía haber desechado ya. La idea de Dios. Sin embargo, el Dios de Descartes difería radicalmente de la imagen que pintaban los sacerdotes desde los púlpitos de las iglesias. No necesitaba un buen pastor ni un juez temible, sino una garantía lógica de que la razón humana es capaz de conocer la verdad. Descartes comenzó sus razonamientos con un inventario de su propia mente. Fue como si vaciara el contenido de sus bolsillos sobre la mesa y comenzara a examinar sus pensamientos como objetos. Entre multitud de ideas, imágenes de personas, animales, quimeras y figuras geométricas, descubrió una que se diferenciaba cualitativamente de todas las demás. Era la idea de un ser todo perfecto, eterno, omnisciente, omnipotente e infinito. Aquí el filósofo se hizo una pregunta. ¿De dónde podía haber salido la idea de la perfección absoluta en su razón finita, dubitativa e imperfecta? Razonaba apoyándose en el principio de causalidad, que rezaba que en la causa debe haber, al menos, tanta realidad como en el efecto. Una piedra no puede surgir de la nada, el calor no puede aparecer donde no hubo fuego u otra fuente de calor. De igual modo, una idea no puede ser más grandiosa que quien la engendró. Descartes se reconocía como un ser imperfecto, puesto que dudaba, y el saber es siempre más perfecto que la duda. Si él mismo hubiera inventado la idea de Dios, razonaba Descartes, sería como si un pobre dibujara un mapa perfecto del tesoro real que nunca ha visto. Lo finito no puede crear la idea de lo infinito por sus propias fuerzas. Podemos componer la idea de una sirena juntando una mujer y un pez, o la idea de una montaña de oro uniendo oro y montaña. Pero la idea de Dios no es compuesta, es simple y única. Por consiguiente, esta idea no podía ser fruto de la fantasía de Descartes. Fue puesta en su mente desde fuera, de forma similar a como un maestro pone su marca personal en su obra. Esta marca del maestro era la idea innata de Dios. El hecho mismo de la presencia en la conciencia humana del concepto de perfección servía para Descartes como prueba de que esa perfección existe en la realidad. Pero Descartes no se detuvo en una sola prueba. En sus Meditaciones metafísicas, publicadas en el año 1641, presenta otro argumento que pasó a la historia como el argumento ontológico. Volvió a recurrir a su amada geometría. Si analizamos la idea de un triángulo, llegamos inevitablemente a la conclusión de que la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Esta propiedad es inseparable de la esencia del triángulo, incluso si ningún triángulo existe en el mundo físico. No podemos pensar un triángulo sin tres ángulos. Exactamente igual, afirmaba Descartes, no podemos pensar en un ser todo perfecto que no posea la existencia. La lógica aquí era férrea, aunque no evidente para la conciencia cotidiana. La existencia, según el pensamiento de Descartes, es una de las perfecciones. Imaginad al artista más perfecto. Si es sabio, bueno y talentoso, pero no existe, es menos perfecto que ese mismo artista que existe realmente. La ausencia de ser es una carencia, un defecto. Y Dios, por definición, no puede tener defectos. Por consiguiente, la frase Dios no existe contiene en sí misma una contradicción lógica interna, tan absurda como la frase cuadrado redondo o montaña sin valle. Dios existe tan necesariamente como que 2 por 2 son 4. Este descubrimiento se convirtió en el punto de inflexión en todo el sistema de Descartes. Si Dios existe y es todo perfecto, significa que no puede ser un engañador. El engaño, la mentira y la astucia son signos de debilidad e imperfección.
Un ser todopoderoso no tiene necesidad de engañar a nadie. De este modo, la terrible hipótesis del genio maligno que nos sugiere ilusiones se desmoronó en polvo. El universo no está gobernado por un genio malvado, sino por un Dios que garantiza la veracidad de nuestro conocimiento. Descartes formuló el principio de la luz natural de la razón. Todo lo que percibimos clara y distintamente debe ser verdadero, porque Dios puso en nosotros esta capacidad de conocimiento y Él no quiere tomarnos el pelo. Ahora, teniendo a sus espaldas un garante tan poderoso como Dios, Descartes pudo por fin asomarse por la ventana de su fortaleza interior. Devolvió los derechos a sus sentidos, pero con importantes salvedades. Dios dio al hombre una fuerte inclinación a creer que las ideas provienen de cosas materiales externas. Si Dios nos hubiera creado con tal inclinación y el mundo en realidad no existiera, sería un engaño cruel, indigno del Creador. Por consiguiente, el mundo exterior es real. La materia existe. Sin embargo, Descartes realizó aquí una sutil sustitución que definió el rostro de la ciencia durante siglos. Aquel mundo que él restauró difería mucho del mundo en el que vive la gente común. El mundo de Descartes perdió los colores, olores, sabores y sonidos. El filósofo razonó así: clara y distintamente percibimos en los cuerpos solo su extensión, longitud, anchura, profundidad y movimiento. Pero el color rojo de una rosa o el frío del hielo son sensaciones confusas que surgen en nuestra alma al actuar sobre ella la materia, pero esas cualidades no están en las cosas mismas. Así Descartes dividió la realidad en dos bandos desiguales. Por un lado, la realidad objetiva, que representa un enorme mecanismo desprovisto de vida, alma y cualidades, solo materia extensa en movimiento. Por otro lado, la realidad subjetiva de nuestras sensaciones. Dios en este sistema dejó de ser un participante constante en los dramas terrenales. Se convirtió en el gran relojero. Su papel se redujo a crear la materia, darle el primer empujón y establecer leyes eternas e inmutables de movimiento. Después de esto, Dios se retira de los asuntos. No necesita corregir el movimiento de los planetas o intervenir en el curso de la historia con milagros. El mundo funciona por sí mismo, como una máquina perfectamente ajustada. Esta era la filosofía del deísmo, aunque la palabra misma aparecería más tarde. Descartes liberó a la física de la teología. El científico ya no tenía que preguntar para qué creó Dios tal o cual cosa. Solo tenía que entender cómo está hecha y por qué leyes matemáticas se mueve. La referencia a Dios al principio de los razonamientos se convirtió en una especie de pase al mundo de la ciencia pura. Habiendo probado la existencia del Creador, Descartes, en esencia, lo acompañó cortésmente fuera del laboratorio, cerró la puerta y se quedó a solas con los planos y las fórmulas. Este paso permitió pasar de la certeza subjetiva del pienso al estudio objetivo de la naturaleza. El miedo al error desapareció. Si la razón está purificada de prejuicios y sigue el método correcto, está condenada a descubrir la verdad, pues el garante de esto es la propia estructura del universo. Ahora que los cimientos estaban rellenos con el hormigón de las pruebas teológicas, Descartes podía proceder a levantar las paredes de la nueva ciencia, la geometría analítica y la mecánica. Estaba listo para digitalizar el espacio. En el año 1637 vio la luz en Leiden un libro que cambió para siempre el rostro de la ciencia. Era el Discurso del Método, aquella misma obra donde René Descartes describió su camino de duda y formuló el principio: pienso, luego existo. Pero pocos de sus contemporáneos entendieron de inmediato que el tesoro más importante no se escondía en el texto principal, sino en uno de los tres apéndices al mismo. Este apéndice se llamaba modestamente la geometría. En poco más de 100 páginas, Descartes realizó una hazaña intelectual que en importancia no cede ante sus descubrimientos filosóficos. Unió dos ciencias antiguas que antes de él existían en universos diferentes, el álgebra y la geometría. Antes de Descartes, la geometría era una ciencia visual. Se apoyaba en dibujos, compás y regla. Era el mundo de Euclides, triángulos, círculos, tangentes que había que construir y probar mediante la evidencia visual. El álgebra, por su parte, era un arte oscuro y confuso, un conjunto de reglas para resolver ecuaciones llegado de Oriente. Los geómetras despreciaban el álgebra por su abstracción y los algebristas no sabían trabajar con el espacio. Descartes rompió este muro.
mostró que cualquier forma geométrica puede ser descrita con el lenguaje de las ecuaciones y cualquier ecuación algebraica puede ser representada en forma de figura en el plano. Así nació la geometría analítica. En la base de este descubrimiento yacía una idea genialmente simple que hoy todo escolar conoce como sistema de coordenadas cartesianas. Descartes propuso tomar en el plano dos líneas rectas mutuamente perpendiculares. Al punto de su intersección lo llamó inicio de la cuenta, o cero. Al eje horizontal hoy lo llamamos eje X, o abscisa, y al vertical eje Y, u ordenada. Ahora la posición de absolutamente cualquier punto en este plano se podía fijar con un par de números. El espacio dejó de ser simplemente un lugar donde están las cosas, se convirtió en una cuadrícula medible. Esta innovación tuvo consecuencias colosales. Descartes enseñó a la humanidad a traducir las formas en números. La circunferencia ya no era simplemente un dibujo en la arena, se convirtió en una ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. La línea recta se convirtió en una ecuación lineal. Las curvas complejas, que antes era imposible estudiar, ahora se sometían a un análisis exacto a través de fórmulas. Descartes dio a los científicos un lenguaje en el que se podía describir la trayectoria del vuelo de una bala de cañón, la órbita de un planeta o la curva de un puente. Precisamente en la geometría, Descartes introdujo la simbología matemática moderna que usamos hasta hoy sin siquiera pensar en la autoría. Antes de él, las anotaciones matemáticas eran aparatosas y recordaban a recetas alquímicas. Descartes introdujo la regla, usar las primeras letras del alfabeto latino, A, B, C, para designar magnitudes conocidas, constantes, y las últimas letras, X, Y, Z, para las variables desconocidas. Fue el primero en empezar a usar el exponente, una pequeña cifra sobre el número para designar el cuadrado o el cubo, en lugar de escribir X multiplicado por X. Un lugar especial en su sistema lo ocuparon las llamadas raíces falsas de las ecuaciones. Así llamaban en tiempos de Descartes a los números negativos. Los matemáticos del pasado los evitaban, considerándolos absurdos. ¿Cómo puede tener una persona menos 3 manzanas? Descartes legalizó los números negativos dándoles un sentido geométrico. En su sistema de coordenadas, un valor negativo simplemente significaba dirección. A la izquierda del cero por el eje X o hacia abajo del cero por el eje Y. Esto privó a las matemáticas del miedo místico ante magnitudes imposibles y las hizo un instrumento universal. La introducción del cero como punto de inicio de coordenadas tuvo también un profundo subtexto filosófico. En el sistema de Descartes, el mundo se construye desde este punto, divergiendo hacia el infinito por los ejes. Esto resonaba con sus opiniones teológicas. Dios crea el mundo de la nada, ex nihilo. El cero en las matemáticas de Descartes no es el vacío, sino el punto de referencia, la fuente del orden. A partir de ahora, el espacio se volvió homogéneo. En él no había direcciones sagradas o centro del mundo, como en la cosmología medieval. Cualquier punto se podía tomar como inicio de coordenadas. Esto correspondía totalmente a la nueva imagen del universo, infinito y sometido a leyes únicas de la mecánica. El valor práctico de este descubrimiento es imposible de sobreestimar. La cartografía, la navegación, la ingeniería, la balística, todas estas disciplinas recibieron un impulso potentísimo para su desarrollo. Los marineros pudieron trazar rumbos con mayor precisión, los artilleros calcular la mira, los arquitectos diseñar bóvedas complejas. Descartes digitalizó la realidad 300 años antes de la aparición de los ordenadores. Sin su sistema de coordenadas habría sido imposible la aparición del análisis matemático de Newton y Leibniz, y por tanto, de toda la física moderna. Es interesante que el propio Descartes no consideraba este trabajo terminado. Esbozó solo los principios generales, dejando los detalles para los seguidores. Al final de su libro escribió con negligencia aristocrática que no quería privar a los lectores del placer de pensar el resto por sí mismos. Pero este boceto se convirtió en el cimiento sobre el que se alza el edificio de la civilización tecnológica moderna. Si la filosofía de Descartes nos enseñó a dudar, su matemática nos enseñó a saber con exactitud. Nos dio poder sobre el espacio, permitiendo encerrar la infinitud del universo en los marcos estrictos de las fórmulas algebraicas. Ahora que Descartes tenía un método de conocimiento, la duda, un garante de la verdad, Dios,
y un lenguaje de descripción de la naturaleza, las matemáticas, estaba listo para la tarea principal de su vida. Se disponía a explicar cómo está hecho el mundo físico, desde el movimiento de los planetas hasta el latido del corazón humano. Y aquí le esperaba la creación de una grandiosa, aunque en muchos aspectos errónea, imagen del universo como un mecanismo gigante. En el año 1633, René Descartes se preparaba para publicar su obra principal sobre física, el Tratado El Mundo o Tratado de la Luz. En este libro describía detalladamente la estructura del universo, desde el movimiento de los planetas hasta la fisiología humana. Sin embargo, a finales de año le llegaron noticias inquietantes desde Italia. Galileo Galilei había sido condenado por la Inquisición por apoyar el sistema heliocéntrico de Copérnico. Descartes, que en su tratado también afirmaba que la Tierra gira alrededor del Sol, mostró prudencia. No quería un conflicto con la Iglesia, por lo que guardó la publicación de El Mundo en un cajón. El libro vio la luz solo después de su muerte, pero las ideas contenidas en él comenzaron a extenderse mucho antes. Descartes propuso una mirada revolucionaria a la realidad física. Expulsó completamente de la naturaleza la magia, la mística y las fuerzas ocultas. Para él, el mundo era un mecanismo gigante, similar a un reloj complejo al que Dios dio cuerda una vez. En este mundo no había lugar para las almas de las piedras o de los planetas de las que hablaban los antiguos. Solo había materia y movimiento. Descartes declaró con audacia: «Dadme materia y movimiento, y construiré con esto el mundo». La piedra angular de la física de Descartes fue la negación del vacío. Afirmaba que el espacio y la materia son lo mismo. Si vemos distancia entre dos objetos, significa que entre ellos hay alguna sustancia, aunque sea invisible al ojo. El vacío, según Descartes, es imposible lógicamente, pues la nada no puede tener extensión. Todo el universo está lleno de una materia finísima a la que llamaba éter. En este mundo denso, cualquier movimiento se transmite solo por empuje directo, como en el billar o en un mecanismo de relojería. Un cuerpo empuja a otro, ese al tercero, y así hasta el infinito. Para explicar el movimiento de los cuerpos celestes sin vacío, Descartes desarrolló la famosa teoría de los vórtices. Supuso que el Sol y las estrellas se encuentran en los centros de enormes embudos de éter. Los planetas no vuelan en el espacio vacío obedeciendo a la gravedad, que Descartes aún no conocía, sino que son arrastrados por estos vórtices, igual que astillas en el remolino de un río. La Tierra gira alrededor del Sol precisamente porque la lleva la corriente de la materia celeste. Esta teoría, aunque fue refutada más tarde por Newton, dominó en la ciencia casi 100 años y permitía explicar la estructura del sistema solar sin recurrir a la intervención divina a cada paso. En este mundo mecánico, Descartes formuló leyes fundamentales de la naturaleza. La primera de ellas fue la ley de la inercia. Un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento hasta que actúa sobre él una fuerza externa. La segunda, la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Descartes creía que Dios, al crear el mundo, puso en la materia una cierta cantidad de movimiento, y desde entonces esta permanece inalterable. La energía no desaparece ni surge de la nada, solo pasa de un cuerpo a otro en los choques. Esto fue el prototipo de la moderna ley de conservación de la energía. Uno de los triunfos más brillantes de la física cartesiana fue la explicación del arco iris. En el apéndice al discurso del método, titulado Dióptrica, dio por primera vez una descripción matemáticamente exacta de este fenómeno. Antes de él, el arco iris se consideraba una señal divina. Descartes calculó los ángulos de refracción y reflexión de los rayos de luz dentro de la gota de agua. Mostró que el arco iris surge de forma natural cuando la luz solar pasa a través de la cortina de lluvia bajo un ángulo determinado, aproximadamente 42 grados. Fue una prueba visual de que incluso los fenómenos más bellos y misteriosos de la naturaleza obedecen a una geometría estricta. En óptica, Descartes también formuló la ley de refracción de la luz, que hoy se conoce como ley de Snell-Descartes, en honor al matemático holandés Willebrord Snellius, que la descubrió independientemente. Descartes comparó la luz con pelotas de tenis que rebotan en las superficies y con el bastón de un ciego que tienta los objetos. Para él, la luz era una presión instantánea que se transmitía a través de las partículas de éter desde el cuerpo luminoso al ojo del observador. Así se formó la imagen mecanicista del mundo que definió el pensamiento de los científicos durante siglos. El universo de Descartes era frío,
transparente y predecible. En él no había lugar para las casualidades. Si conocemos la posición y velocidad de todas las partículas de materia en un momento dado, teóricamente podemos predecir el futuro y reconstruir el pasado. Dios en este sistema se convirtió en el gran arquitecto y legislador. Su papel se limitaba al acto inicial de la creación y al establecimiento de las reglas del juego. Después de eso, Él se apartó, permitiendo a la materia organizarse por sí misma en estrellas, planetas, montañas y organismos vivos en estricta conformidad con las leyes de la mecánica. Este enfoque tuvo un valor colosal. Liberó a la ciencia de la necesidad de buscar el objetivo en la naturaleza. En lugar de la pregunta ¿para qué llueve?, para regar la cosecha, los científicos empezaron a preguntar ¿cómo llueve? Evaporación, condensación, gravedad. Descartes quitó de la física la ética y la teleología. El mundo dejó de ser bueno o malo, se convirtió en un campo neutral para la investigación. Sin embargo, esta grandiosa máquina tenía una excepción: el ser humano. Y aquí Descartes se enfrentó al enigma más complejo de su filosofía: ¿cómo en este mundo de engranajes y resortes existe un alma humana libre e inmortal? En el universo mecánico que construyó René Descartes, quedaba un enigma irresoluble. Si todo el mundo es un reloj gigante que funciona según leyes matemáticas estrictas, ¿dónde está en este mecanismo el lugar para la libertad, la creatividad y el amor? La respuesta del filósofo dividió la realidad en dos y engendró un problema con el que luchan científicos y pensadores desde hace ya 4 siglos. Descartes proclamó el famoso dualismo, la doctrina sobre dos sustancias completamente diferentes de las que se compone el universo. Por un lado, existe la cosa extensa, o res extensa. Es la materia, nuestro cuerpo, los órganos, el cerebro, los animales, las plantas y las piedras. La propiedad principal de esta sustancia es ocupar lugar en el espacio. Es divisible, medible y se somete totalmente a las leyes de la mecánica. Por otro lado está la cosa pensante, o res cogitans. Es nuestra alma, razón, conciencia. Es inextensa. No se puede medir con una regla, pesar o dividir en partes. No tiene ni longitud ni anchura. Se encuentra fuera del espacio y del tiempo. De esta división se seguía una conclusión radical sobre la naturaleza de los seres vivos. Descartes declaró con audacia que los animales son simplemente autómatas complejos creados por Dios. Un perro o un caballo no tienen alma, no tienen conciencia y no tienen sentimientos en el sentido humano. Cuando un perro aúlla por un golpe, no es un grito de dolor, sino el chirrido de un mecanismo, similar al sonido de una tecla de órgano pulsada. Esta doctrina de los animales máquina permitió a Descartes y a sus seguidores realizar sin tormentos morales la vivisección, operaciones en animales vivos para estudiar la estructura de la circulación sanguínea y el sistema nervioso. Pues si es simplemente un mecanismo, su desmontaje no es pecado. El cuerpo humano, según Descartes, también es una máquina. Funciona como un sistema hidráulico donde por los tubos nerviosos, en lugar de agua, corren finísimas partículas de sangre. Los espíritus animales. Fue Descartes el primero en la historia en describir el principio de lo que hoy llamamos reflejo. Puso el ejemplo del fuego. Si una persona acerca el pie a la llama, las partículas de fuego tensan el hilo nervioso que va de la piel al cerebro. En el cerebro se abre una válvula y los espíritus animales se precipitan por los tubos de vuelta a los músculos de la pierna, obligándola a retirarse. Este proceso ocurre automáticamente, sin participación de la conciencia, exactamente igual que suena una campana si se tira de la cuerda. Sin embargo, el ser humano no es simplemente un autómata. A diferencia de los animales, nosotros tenemos un alma inmortal que de alguna forma incomprensible está unida a este cuerpo mecánico. Y aquí, ante Descartes, se alzó un grandioso problema psicofísico. ¿Cómo un pensamiento inmaterial puede mover una mano material? ¿Cómo el deseo de levantar una taza se convierte en la contracción de músculos? Porque el alma y el cuerpo son como un fantasma y una máquina. Existen en dimensiones diferentes y no deberían tocarse. Para resolver este rompecabezas, Descartes señaló un lugar concreto en el cerebro humano: la glándula pineal o epífisis. Es un órgano diminuto en el centro del cerebro que, a diferencia de otras partes, no tiene par. Tenemos 2 hemisferios, 2 ojos, pero la epífisis es una. El filósofo decidió que precisamente aquí se encuentra el salón del trono del alma.
El alma por sí misma no puede empujar la materia, pero puede girar ligeramente la glándula pineal, de forma similar a como un capitán gira el timón de un barco enorme. Este giro dirige los flujos de espíritus animales a los tubos nerviosos necesarios, y el cuerpo comienza a moverse según la voluntad de la razón. Al final de su vida, en el año 1649, Descartes escribió su última gran obra, el tratado Las Pasiones del Alma. Este libro estaba dedicado a la reina de Suecia, Cristina, y se convirtió en el cimiento de la psicología científica. Descartes intentó clasificar las emociones humanas tan estrictamente como las figuras geométricas. Destacó 6 pasiones primarias: asombro, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. Todos los demás sentimientos complejos, celos, orgullo, esperanza, son combinaciones de ellas. Las pasiones, según Descartes, no son pecados ni enfermedades del alma. Son señales naturales del cuerpo que comunican a la razón qué es útil y qué es dañino para el organismo. El miedo obliga a huir del peligro. La alegría habla de bienestar. El problema surge solo cuando las pasiones escapan al control y esclavizan a la razón. La tarea del ser humano no es matar en sí mismo las emociones, como instaban los antiguos estoicos, sino domesticarlas, con ayuda de la comprensión racional. Debemos convertirnos en dueños de nuestras pasiones, usando la voluntad y la sabiduría para dirigir la energía de las emociones al cauce necesario. Así Descartes creó la imagen del hombre de la edad moderna, un ser racional que es consciente de su dualidad. Somos extraños centauros compuestos de mente angelical y mecanismo animal. Nuestro drama y nuestra grandeza consisten en la lucha constante entre la clara lógica del espíritu y los oscuros impulsos del cuerpo. El dualismo de Descartes marcó el tema principal de toda la filosofía occidental durante siglos. Spinoza, Leibniz, Kant y los neurobiólogos modernos, todos ellos de una u otra forma responden a la pregunta planteada por el pensador francés: ¿cómo se relacionan el cerebro y la conciencia? Este concepto dividió definitivamente las ciencias. La física y la medicina se quedaron con el cuerpo para tratarlo como un mecanismo complejo con pastillas y bisturí. La filosofía y la religión se quedaron con el alma. La psicología nació precisamente en esta unión, intentando comprender las leyes de interacción de los dos mundos. Descartes mostró que el mundo interior del hombre es una realidad tal como el cosmos exterior, y se puede y debe estudiar con precisión matemática. Pero el tiempo del propio filósofo llegaba a su fin. Su fama resonaba por toda Europa, sus libros eran quemados y prohibidos, y reyes y reinas ansiaban verlo en sus cortes. Una de esas invitaciones fue fatal para él. El gran pensador, que toda su vida valoró el calor y la paz, partió al encuentro de su perdición hacia el país de los hielos y las nieves. El último capítulo de la vida de René Descartes, como por ironía del destino, resultó ser todo lo contrario a aquello a lo que aspiraba. Toda su vida el filósofo buscó calor, soledad y paz, pero el final de su historia se desarrolló en una de las capitales más frías y ruidosas de Europa. En el año 1649, la reina Cristina de Suecia, de 23 años, una gobernante excéntrica y ávida de conocimientos, invitó al famoso francés a su corte. Envió por él un barco del almirantazgo y Descartes, tras dudarlo, aceptó. Quizás esperaba que el patrocinio de la poderosa reina protegiera su filosofía de los ataques de los teólogos, o tal vez le movía la vieja curiosidad del viajero. Estocolmo lo recibió con un invierno severo, el más crudo de los últimos 60 años, pero la verdadera prueba no fue el clima, sino el horario de la reina. Cristina, que poseía una salud de hierro y hábitos espartanos, fijó las lecciones de filosofía a las 5 de la mañana. Para Descartes, que desde la infancia estaba acostumbrado a despertarse cerca del mediodía y consideraba el sueño matutino la garantía de la claridad mental, aquello fue una sentencia de muerte. Tenía que levantarse antes del amanecer y abrirse paso en carruaje a través de la nieve y el viento hacia el castillo real, barrido por las corrientes de aire. El frágil organismo del científico no aguantó. El 1 de febrero de 1650 se resfrió, y el resfriado común se convirtió rápidamente en una grave inflamación de los pulmones. Los médicos de la reina intentaron tratarlo a la antigua usanza, con sangrías, pero Descartes, fiel a su racionalismo, se negó durante mucho tiempo a este procedimiento bárbaro, considerando que solo debilitaba el cuerpo. Cuando finalmente accedió, ya era demasiado tarde.
René Descartes falleció el 11 de febrero de 1650, sin llegar a los 54 años por solo mes y medio. Según la leyenda, sus últimas palabras fueron: «Pues bien, alma mía, es hora de partir». Su cuerpo fue enterrado en un cementerio para niños no bautizados y huérfanos, ya que en la Suecia protestante no se encontró lugar para un católico en tierra consagrada. Solo 17 años después, sus restos fueron trasladados a Francia, pero para el momento en que bajaban el ataúd a la tierra sueca, la batalla principal de Descartes ya estaba ganada. Sus ideas, como una antorcha encendida, ya habían comenzado su marcha por las universidades y salones de Europa, y detenerlas era imposible. La influencia de Descartes en el pensamiento posterior es imposible de sobreestimar. Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, todos los titanes de la nueva filosofía partieron de una u otra forma del sistema cartesiano. Podían discutir con él, refutar sus pruebas de la existencia de Dios o la teoría de los vórtices, pero jugaban en el campo que él había marcado. Fue Descartes quien planteó las preguntas principales. ¿Qué puedo saber con certeza? ¿Cómo están conectados el alma y el cuerpo? ¿Cuál es el método del conocimiento correcto? Se convirtió en el padre de la Ilustración, el tiempo en que la razón fue proclamada juez supremo en todos los asuntos humanos. Descartes dio a la civilización europea la seguridad de que el mundo es cognoscible, de que la naturaleza no es un templo con secretos aterradores, sino un taller cuyas llaves están en nuestro bolsillo. Esas llaves fueron las matemáticas y la lógica. Todo el progreso científico-técnico de los siglos posteriores, desde las máquinas de vapor hasta los cohetes espaciales, creció de la idea cartesiana de que el ser humano debe convertirse en dueño y soberano de la naturaleza. Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en nuestra autoconciencia. Con la frase «pienso, luego existo», comenzó la era de la subjetividad. Descartes nos enseñó a mirar el mundo desde dentro del propio yo. Empezamos a percibir la realidad a través del prisma de la experiencia personal, la duda personal y la responsabilidad personal por la verdad. Toda la psicología moderna, la literatura de la corriente de la conciencia y la filosofía existencial, que pone en primer plano la soledad y la libertad de la personalidad. Todo eso es un eco lejano de aquellas reflexiones junto a la estufa. Hoy, 4 siglos después, las lecciones de Descartes suenan inesperadamente actuales. De nuevo, vivimos en una época de total incertidumbre. El flujo informativo está desbordado de noticias falsas, deepfakes y manipulaciones. La realidad virtual se vuelve cada vez más indistinguible de la física, obligándonos a recordar el argumento del sueño. La inteligencia artificial, que escribe textos y pinta cuadros, vuelve a plantear ante nosotros la pregunta: ¿es el pensamiento una propiedad exclusiva del alma humana o es simplemente un algoritmo complejo accesible a la máquina? El método cartesiano de la duda radical es esa higiene intelectual necesaria para el hombre moderno para no ahogarse en un mar de ilusiones. Nos enseña a detenernos, someter a prueba cualquier señal entrante y buscar el suelo firme de los hechos. La historia de René Descartes es la historia sobre la fuerza del pensamiento humano, sobre cómo una persona, sin poseer ni poder, ni riqueza, ni fuerza física, pudo darle la vuelta al mundo simplemente decidiéndose a hacer las preguntas correctas. Mostró que la aventura más grandiosa no ocurre en los campos de batalla ni en lejanas travesías, sino en el silencio de la propia habitación, a solas con uno mismo. Y, posiblemente, la lección principal que nos dejó este caballero de la razón consiste en una verdad sencilla. Mientras seamos capaces de dudar, mientras seamos capaces de hacer preguntas y buscar respuestas a ellas, existimos. No somos simplemente un conjunto de átomos, sino cañas pensantes capaces de abarcar el universo con nuestro pensamiento. Aquí la historia del soldado que encontró la verdad en la estufa llega a su fin. Que vuestra razón permanezca siempre clara y el sueño tranquilo y profundo.